Un cordial saludo para todas las personas que nos ven en este momento. Mi nombre es Daniel Steven Ardila y junto con mis compañeras Paula Durante y Maritza Uribe vamos a presentar este capítulo Resultado de Investigación, el cual hemos denominado Parámetros de la Organización Mundial de la Salud para la creación de una política pública, análisis en el caso del suicidio en Colombia. Los tres somos estudiantes del programa de Derecho de la Corporación Universitaria Americana y a su vez somos miembros de la clínica jurídica de la misma universidad. Esta investigación nace debido a que la Organización Mundial de la Salud ha catalogado el suicidio como un fenómeno social. Por tanto, vemos que en Colombia hay ausencia de una política pública que ayude a tratarlo y más aún que analice desde las diferentes áreas del conocimiento. Entonces es ahí donde entramos nosotros a analizar cuáles son esos parámetros de la Organización Mundial de la Salud al momento de la creación de una política pública y finalmente haciendo una reflexión sobre cuál sería el ideal de una política pública en nuestro país. La metodología usada en esta investigación es de tipo cualitativo, acogiéndonos a la propuesta que nos hace el sociólogo Boaventura de Sousa Santos en su texto Sociologías de las Ausencias, el cual nos dice que en Latinoamérica debemos de investigar desde las diferentes áreas del conocimiento y acudiendo a las normas contrahegemónicas. A modo de introducción es necesario precisar que en Colombia alrededor de 6 a 8 personas se están quitando la vida diariamente a raíz del suicidio. Esto con base a las cifras que nos da el Ministerio de Salud y el Instituto de Medicina Legal Colombiano. Adicional a esto es claro que cada persona que padece el fenómeno social del suicidio es debido a los trastornos mentales y situaciones que afectan su vida diaria y condiciones sociales, en especial las personas que son víctimas del conflicto armado y que sufren estas acciones de desplazamiento de sus hogares. Estas personas se ha visto en la investigación que han sido las más propensas a que concurran a cometer el acto del suicidio. Es importante precisar que en Colombia hay diferentes entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que le están apostando a la prevención del suicidio. Y una muestra de ello son las líneas telefónicas que se han habilitado, las cuales le ofrecen ayuda a las personas que tienen cierto tipo de trastornos o han tenido ciertas situaciones tendientes a cometer el suicidio. Pero es claro también que estas acciones... Hola, muy buen día. Mi nombre es Paula Andrea Durango y soy estudiante de cuarto semestre del programa de Derecho de la Corporación Universitaria Americana. Junto a Daniel y Maritza estoy realizando el proyecto de investigación acerca del fenómeno social del suicidio, un problema de salud pública en Colombia. El suicidio como problema de salud pública según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud para tratar las enfermedades de salud mental, minimizar el riesgo de suicidio y crear políticas públicas eficientes que nos logren llevar por un camino más adecuado para combatir este fenómeno que está ocurriendo. Según la Organización Mundial de la Salud, existen muchos factores de riesgo que inciden en la generación de una enfermedad mental. La organización dentro del Plan de Acción Integral sobre Salud Mental incluye varios paquetes de acciones que pueden aplicarse según el factor socioeconómico, familiar, emocional, institucional y político de la persona. La organización ha podido determinar que las personas con trastornos mentales presentan tasas desproporcionadamente altas de discapacidad y de mortalidad. La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes a nivel mundial y esta se empieza a presentar desde los 10 años y normalmente sus consecuencias se extienden hasta la edad adulta, afectando tanto su salud física como la mental, impidiendo llevar una vida adulta satisfactoria. Para la Organización Mundial de la Salud es importante buscar una respuesta que sea integral, coordinada con respecto a la salud mental y esto requiere de alianzas de múltiples sectores, especialmente en el público y como en el sector de la salud y de la educación, pero además de los sectores productivos generadores de empleo y de la administración de la justicia.
Asimismo, como el sector público también pide que se involucre el sector privado y se debe vincular según proceda de acuerdo a los parámetros establecidos en el prototipo de política pública de cada país, en función de establecer lazos de apoyo para la eficiencia en la implementación de una política pública. En el Plan de Acción sobre Salud Mental encontramos parámetros como el de reforzar un liderazgo y una gobernanza eficaces en el ámbito de la salud mental, en el que los gobiernos deban comprometerse y liderar acciones que ayuden a formular políticas públicas y crear servicios de salud mental que sean más eficientes y con mayor rendición de cuentas y acordes a los instrumentos internacionales y regionales de los derechos humanos. Es importante definir áreas de acción claras y formular acciones basadas en evidencias y fundamentadas desde el punto de vista financiero. La prestación de la atención explícita a la equidad, el respeto, a la dignidad y a los derechos de las personas afectadas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales y la protección de grupos vulnerables y marginados. Para la Organización Mundial de la Salud, la respuesta a esas acciones serían más sólidas si se integran de manera firme en la política y en los planes nacionales de salud. También se considera a la legislación sobre salud mental que debe codificar los principios, valores y objetivos fundamentales de la política en salud mental. Como ejemplo, se deben establecer mecanismos legales y de supervisión para fomentar los derechos humanos y desarrollar una comunidad con prestadores de servicios de salud y sociales accesibles para todos. Les extiendo un cordial saludo. Mi nombre es Maritza Uribe, estudiante de pregrado de Derecho de la Corporación Universitaria Americana. El autor y experto Julio Franco Corso indica específicamente acerca de un documento de análisis y recomendaciones con la pretensión de influir en la toma de decisiones de políticas públicas a través de un informe de hechos con una valoración y una interpretación de análisis de cualquier política pública en cuestión, identificando así el problema, los hechos esenciales por medio de una sólida evidencia técnica y empírica, y finalmente recomienda entonces un curso de acción. Pero hay también diversas personalidades, como por ejemplo Valdivia, quien se ha manifestado sobre el tema que en este caso nos inquieta, y han abordado el suicidio desde la complejidad del ámbito social, detectando múltiples causas por las cuales se puede presentar dicho fenómeno. Expresa que ha sido enfático con respecto al carácter dinámico del suicidio, entendiéndolo como un proceso cambiante y no como un acto estático. Y en ese dinamismo en el que se entiende la multicausalidad de los procesos suicidas, se incluye un centro, estructura, que tienen además una alta influencia de la sociedad. Este trabajo no puede hacerse solo desde un consultorio psicológico o un hospital psiquiátrico. Es allí donde se debe trabajar tratando de evitar la expansión de iniciativas de estas características a nivel social y también a nivel comunitario. Tenemos además que el Estado debe fomentar la participación de la ciudadanía en los procesos colectivos que afectan a la comunidad en general, y de esta forma facilitar entonces la toma de decisiones correctas en pro de dar solución a las problemáticas objeto de solución. Una política entonces es un proyecto, y como todo proyecto, este tiene unas fases de desarrollo, como lo son la formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación. Esto se menciona en modo de conclusión. Se puede concluir además que las mismas comunidades pueden ser las autoras y gestoras de estas formulaciones, con el fin de solicitar la aprobación, la cual está sujeta a la decisión del presidente de la República, quien mediante el Congreso de la República o en su defecto por decreto presidencial puede aprobar dicha política pública. Haciendo entonces un estudio minucioso para la creación de una política pública, encontramos que inicialmente hay que identificar la definición del problema. En este caso, el tema que nos compete es acerca del suicidio.
donde dentro de esta definición se encuentran como por ejemplo lo son el surgimiento e identificación de